tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Mufti. Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. En el día de hoy hay un video interesante. Tenemos un video que muestra a un Bitcoin recuperando terreno, rebotando en la zona que esperábamos entre los 3.200 y 3.000. Ha hecho un rebote, ha roto una cuña bajista, ha roto la línea de 50, ha dado buenas señales alcistas. Veamos si se trata de una recuperación o una corrección y otras cosas que podrían estar pasando en este momento en el mercado. Así que no siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, bien amigos, aquí estamos en el CoinMarketCap y como pueden ver, estamos en los 115 mil millones de dólares. Pero déjenme y les muestro algo interesante o curioso de esa cifra. Y es que el mercado, el día de hoy, si nosotros vamos a ver, vamos a acercar un poquito más aquí esta zona y vemos hasta el cuál fue el punto mínimo del día. Vamos a buscarlo acá. Vemos que llegó justo a los 100 mil millones exactamente el 15, el fin de semana. Llegó a los 100 mil millones de dólares. Yo les estaba comentando en el streaming pasado que Bitcoin estaba intentando romper el soporte de los 100 mil en el market cap. Bueno, ha empezado la recuperación justo cuando toca esos 100 mil millones de dólares y en este momento nos encontramos en los 15 mil millones, 115 mil millones de dólares. Pero veamos qué está ocurriendo. Miren la gráfica, cómo está todo en verde el día de hoy. Muy positivo para el mercado. Ha tenido una recuperación Bitcoin en las últimas 24 horas de 10% aproximadamente, 9.4 en este momento para ser exactos. Y consigo ha traído el mercado hacia nuevos también movimientos alcistas. Y eso es una de las cosas que yo venía diciendo bastante en mis streamings anteriores. Es que estaríamos esperando alguna señal de Bitcoin alcista para movernos hacia alguno de estos proyectos que nos pueden dar alguna utilidad aún mayor que la de Bitcoin. Y no ha sido la excepción. Proyectos como Ripple está haciendo un 14% el día de hoy, 14.6%. Bueno, 10% es casi lo mismo que subió Bitcoin. Para Ethereum, tengamos en cuenta que en la gráfica contra Bitcoin vamos a tener un rendimiento distinto. Y vamos a ver cómo efectivamente Ethereum ha subido solo un 1.39%, porque los satoshis suben el 9% y te dan el total de la subida. Pero volvamos a dólares para ver la subida en precio general del mercado. Y vemos como EOS ha hecho un 23.72%, otra que estaba en la lista de posibles candidatas a subir. Ahí está haciendo un muy buen volumen. Stellar también 14.27%. Vemos a, Litecoin también ha hecho un buen movimiento a pesar de los malos fundamentales. Vemos también a Tron haciendo un 9.8%, aguantando y subiendo lo mismo que Bitcoin. Cardano 14.46% y IOTA 16%. Veamos todas las que hemos estado hablando que podían hacer buenos movimientos. Vean a NIO cómo pasó a los 6.63 de los 5.5 que estábamos diciendo que estaban en una buena zona de compra más o menos en ese punto. Así que todos estos proyectos van a verse muy beneficiados de cualquier posibilidad de recuperación de Bitcoin. Y recordemos que Bitcoin estaba en una zona de soporte importante, pero hay algunos otros puntos adicionales que podemos analizar hoy de Bitcoin. El primero que podemos ver es, vamos a ir a la gráfica y vamos a ver cuáles son las señales técnicas que ha hecho Bitcoin para este movimiento. Primero que todo vemos que el precio en gráficos de 4 horas entra a la franja que yo tengo dibujada entre los 3.200 y los 3.000, que era el objetivo que estábamos buscando después de toda esta caída del rebote en los 3.500. Veníamos después de esta figura chartista que se rompía, que daba la continuación del movimiento bajista y esperábamos el objetivo entre los 3.200 y 3.000. Lo dije varias veces en el streaming pasado y en Twitter. Efectivamente se ha dado justo en los 3.150 aproximadamente empieza la recuperación. Aquí vemos el primer intento de Bitcoin de salir de la cuña bajista que está dibujada en gráficos de 4 horas. La rompe, también rompe un pequeño triángulo que yo tengo dibujado exactamente en la zona de 15 minutos esperando ese movimiento y lo rompe en esta zona dándonos otra señal alcista. Tenemos ya una confirmación cuando este movimiento se da, pero este movimiento nos da otra señal alcista y es que rompe de abajo hacia arriba el punto pivote semanal, pero también, y más importante, la media móvil de 50 periodos, que es una señal muy, pero muy buena y muy conocida en el mundo del trading en gráficos de 4 horas, cuando el precio rompe con fuerza de abajo hacia arriba a la media móvil de 50. Así que nos da dos señales alcistas en este momento Bitcoin. La salida de la cuña indica algún tipo de recuperación, pero aún no nos dice
si Bitcoin está en este momento cambiando de tendencia. Estamos muy temprano para ver un cambio de tendencia, pero son buenas señales en esa dirección. Lo que sí podemos ver es que ha empezado una corrección de Bitcoin. Estaba en este momento rompiendo una resistencia importante que era el punto de los $3.500. Y yo avisaba a mi comunidad de Discord que teníamos que estar muy pendientes de la media móvil de 100 periodos en gráficos de 4 horas. Y efectivamente en esta zona es donde rebota Bitcoin. Estábamos esperando que tocara. Tocó cuando yo estaba avisándole a los muchachos y en este punto está rebotando Bitcoin. Está haciendo un pullback en este momento. Atención a esto. Está haciendo un pullback en este momento a el soporte en este momento de los 3.500. Recordemos que la resistencia pasan a ser soporte y los soportes pasan a ser resistencia. En este punto está haciendo el soporte de los 3.500 el nuevo target para esperar a ver si Bitcoin vuelve a intentar otro impulso alcista. La ruptura de la media móvil de 100 va a ser la confirmación de que continuamos, en mi opinión, con el movimiento alcista hasta los targets que puede estar entre los 3.700 y 3.800 en esa zona de nueva fuerza resistente en Bitcoin. Hay un punto, digamos, curioso, si se quiere decir curioso, podríamos decirlo, y es que un día como hoy, hace exactamente un año, Bitcoin lograba hacer máximos históricos. El precio pasaba de los 19.000, que cerraba la vela en exactamente los $19.122 en Binance y lograba un máximo de $19.795 aproximadamente, o unos 19.800 para redondearlo. Y en ese momento la vela termina por retroceder y caer y cerrar ese día en 18.856. Los días subsiguientes a ese movimiento fue una pérdida del 50% en aproximadamente 5 días, llegando a un mínimo en el quinto día y tocando la media móvil de 50, llegando a los $11.000, de 20.000 casi a 11.000 en tan solo 5 días. Pero este fue el día en que Bitcoin tocaba el máximo histórico, el 17 de diciembre. Aquí lo pueden ver abajo, cuando yo me coloco en la vela, dice 17 de diciembre, exactamente el día 17 de diciembre, exactamente en esta vela, es donde se da ese movimiento. Así que muchas personas empezaron a atribuir inclusive este último movimiento de Bitcoin a un posible reflejo de que habíamos conseguido máximos históricos en el 2017 justo en este día. Pero los técnicos están muy claros. Estábamos esperando un rebote entre los 3.200 y 3.000, se ha dado, y los proyectos que habíamos avisado que podían tener una buena recuperación la están teniendo con Bitcoin. Así que estamos teniendo, digamos, un buen grado de asertividad justo en estos momentos donde el mercado está tocando esos puntos más mínimos. Una cosa que me gusta y que estamos analizando bien es que, lo hablábamos en el streaming anterior, es que el mercado no se está correlacionando con los fundamentales de a mucho. Tenemos muy buenos fundamentales acumulados que vienen muy pronto al mercado. Una de los análisis que yo podría empezar a hacer justo en este momento es que podría ser también un reflejo de que empieza la especulación con la salida de BAC. Recordemos que BAC sale a mediados de enero y podríamos estar hablando entre mediados y finales de enero va a salir BAC, y podríamos estar hablando de que empezaron ya a hacer los primeros indicios de especulación con respecto a la salida de BAC, que está muy pronto a salir. Eso también es un muy buen fundamental que seguramente va a mover el mercado. Otro punto interesante que podríamos también analizar es que los cortos, atención a esto, los cortos en Bitcoin han empezado a tener una fuerte caída, es decir, van perdiendo hoy un 2.3%, y coincide con, y yo creo que lo tengo acá, un segundito, acá lo tengo, coincide en la gráfica. Si nosotros vamos a ver la gráfica de los cortos de los cortos de Bitcoin, vamos a ver que el día de hoy está perdiendo un 2.33, estaba perdiendo cuando empecé el video y ya va en un 2.37% de pérdida o de cierres de los cortos de Bitcoin. Esto es muy importante analizarlo y yo creo que las miradas deberían estar muy enfocadas ahora mismo en esta gráfica. El movimiento alcista de Bitcoin se da cuando justo Bitcoin está también tocando el máximo de todos los tiempos en cortos de Bitcoin. El máximo de todos los tiempos en cortos de Bitcoin el volumen fue de 42.000 aproximadamente, que nunca ha llegado a esta zona, y empieza ahí la corrección que está teniendo en este momento alcista Bitcoin, y la pérdida más o menos está del 2.37%. Mi conclusión es que si continúa
cayendo o cerrándose los cortos de Bitcoin y continuamos con un porcentaje menor, bueno, digamos que en pérdida sería mayor. Si continuamos en un porcentaje en pérdida mayor, podríamos tener a un Bitcoin mucho más alcista en los próximos días o en las próximas horas. Así que va a depender también mucho, yo creo, en relación a los cortos, cómo va a evolucionar el precio de Bitcoin. Estamos en una zona importante porque Bitcoin está en este momento peleando con la media móvil de 100 y en este justo instante que estoy grabando este video está haciendo un pullback al punto de los $3.500 en este momento. Yo avisé a la comunidad de Discord que la media móvil de 100 era un buen punto un buen primer punto de toma de ganancia. Muchos de ellos ya han cerrado algunas de sus posiciones alcistas de Bitcoin esperando el pullback. Se está dando el pullback, así que atentos a este pullback porque podría inclusive dar un nuevo punto de entrada al mercado, no solo en Bitcoin, pero también en esos proyectos en los que quizás no hayas podido entrar que puedan impulsarte. Yo en este momento no estoy viendo que Bitcoin empiece, o sea, no, hay que ser un poco prudentes con esta subida de Bitcoin. Y lo que quiero terminar concluyendo con esta subida es que si bien hemos visto 2 o 3 señales muy buenas alcistas de Bitcoin, todavía estamos en un periodo bajista. No quiere decir por esto que ha cambiado la tendencia de Bitcoin, aunque son unas buenas señales en esa dirección. Todavía podemos ver a Bitcoin retroceder, inclusive a buscar los 3.000 todavía, así que no hay que perder eso de vista. Yo creo que una buena confirmación de que estamos en un cambio de tendencia es si Bitcoin logra vencer la media móvil de 100 y se encamina hacia el nuevo target alrededor de los 3.800. Creo que eso sí nos podría dar ya una confirmación de que podríamos estar ante una corrección mucho más clara de Bitcoin en tendencia alcista. Esperemos a ver cuál es el caso. Pero lo que les comentaba yo es que muchos de estos proyectos de altcoins que se benefician del movimiento de Bitcoin están dando buenos puntos, como lo podemos apreciar aquí en la gráfica. Por ejemplo, vemos a Ripple como estaba prácticamente con un volumen muy bajo. Bitcoin empezó a tener un movimiento alcista y empezaron con un buen movimiento. Vamos a ver de cuánto fue exactamente, de 7.34%. Pero vean la facilidad que tiene el mercado para una vez subir 7%, hacer un retroceso casi del 100% de ese movimiento. Con solo que Bitcoin retroceda un poco a la subida y empieza a hacer una corrección bajista, cualquiera de estos proyectos va a tener una corrección también con la misma fuerza con la que sube. Así que hay que tener claros los puntos de toma de ganancia, saber cuándo salirnos del mercado y cuándo entrar. Otra moneda que estaba teniendo también una proyección negativa era ADA, que yo les había comentado, este banderín bajista. Se ha invalidado y ha empezado una corrección alcista interesante. En la siguiente vez había hecho un 5%. Vemos ahora cómo retrocede mientras Bitcoin cede terreno en este momento. Pero atención, porque puede ser buenos puntos de compra si Bitcoin logra hacer el pullback. Yo tengo dos tipos de posibles pullback a los que voy a operar Bitcoin. Si logra frenar aquí, voy a estar atento, pero el mejor pullback que pueden esperar, también lo comenté en la comunidad de Discord. Si no nos siguen en Discord, es gratuito, lo puedes hacer en este momento. Los links están en la descripción de este video. Y no olvides darle like a estos videos y suscribirte al canal, aquí o acá, no me acuerdo cuál es el lado, porque me ayudas muchísimo y sería el mejor regalo que me puedes dar de Navidad. Suscribirte al canal, darle like, nos ayuda muchísimo y me dan ganas de seguir apoyando a toda la comunidad. Pero les decía que el siguiente punto importante de entrada al mercado es si Bitcoin hace el pullback a la media móvil de 50, alrededor de los 3.350 estaría esa zona, 3.360, cerca al punto pivote de la semana. Así que los dos puntos importantes son 3.500 y 3.360 respectivamente. Si logra rebotar aquí en este punto y romper la media móvil de 100, sería interesante. Si no, y llega hasta la línea de 50, también puede ser interesante para no solo entrar en Bitcoin, pero buscar en los proyectos que les he venido contando que no me dejaron mal, han subido, como el caso de EOS, Cardano, NIO, Ethereum. Bueno, entre otras cosas les traigo una noticia de Ethereum no tan buena, pero antes de eso también revisemos un poquito algo que no me ha gustado que ha hecho CSN el día de hoy, uno de mis diarios favoritos de Bitcoin, lo he dicho varias veces, pero el mercado empezó a tener una buena subida y las dos noticias principales de CSN eran negativas. La primera era Bitcoin will crash to zero, o sea, dice el fundador de Bitcoin, uno de los fundadores de Bitcoin Cash, Calvin Ayre, que Bitcoin iba a reventarse hasta cero. En medio de un movimiento alcista, en medio de un momento de alegría de mercado, en medio de un momento bueno de mercado en el que podíamos empezar a ver algunos signos de recuperación,
¿por qué sacar una noticia irrelevante? Porque Calvin Ayre puede decir lo que él quiera, decir que Bitcoin se va a ir a cero. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es la intención? Es lo que me pregunto yo de este diario para sacarla en primera plana. Y la segunda noticia en la primera plana es el adolescente millonario Eric Friedman dijo que Bitcoin está prácticamente muerto. Y él ofrece un poquito de esperanzas para Bitcoin Cash. Y me vuelvo a preguntar, ¿qué nos interesa ahora en primera plana Eric Friedman? Un adolescente que se volvió millonario con las criptomonedas, ¿qué va a saber si se volvió millonario o no? O sea, no tiene relevancia en lo absoluto, pero por alguna extraña razón CCN decide que son las dos noticias que van a poner en primera plana. Y esas son las cosas que a mí me dejan la duda de si quieren informar o intentan manipular. Y es ahí donde también tenemos que revisar mucho nosotros los diarios que leemos y lastimosamente no se escapan ni siquiera los buenos de las intenciones. De pronto estarán en corto, quizás todos en la oficina, alguna cosa y los cogió mal parados, pero lo que sí es seguro es que no me parece para nada ético que sean esas las dos noticias de la portada de CCN en este momento, teniendo en cuenta que hay muchas otras noticias interesantes. El hecho de que Bitcoin esté alcanzando un casi 10% en las últimas 24 horas es mejor noticia que estas dos. Para eso estamos, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. Noticia que les traía sobre Ethereum. Y hoy empecé al revés, hice el técnico primero y al final las noticias, pero no importa. Ahí lo importante es que se dé la información. Y vemos más de 400.000 Ethereum dejaron las billeteras de equipos ICO en los últimos 30 días. Atención, esto puede ser una pista importante, sobre todo de lo que puede pasar con el precio de Ethereum. Recordemos, todas las personas que, por ejemplo, invirtieron en ICO, en fase ICO, con Ethereum, en la red de Ethereum, con RC20, pagan en Ethereum y los equipos tienen sus billeteras llenas de esos Ethereum. En los últimos 30 días han salido 400.000 Ethereum de esas billeteras. Ahora, no necesariamente te está diciendo van a vender esos Ethereum, pero muy probablemente ese sea el caso, porque ¿para qué los vas a sacar de la billetera de tu fase ICO? Seguramente vas a vender esos Ethereum. ¿Y por qué lo vas a vender? Porque muchos de estos proyectos están en serios aprietos económicos. El precio del Ethereum ha caído a mínimos exorbitantes. Si sus cuentas, por ejemplo, tenían 10 millones de dólares o $1 millón, seguramente tendrán mucho menos, tendrán 50.000 o 100.000 dólares. Se habrán disminuido en gran medida el dinero que tenían ellos en esas inversiones. Y segundo, que estos proyectos están no solo con ese problema, sino que no hay dinero para pagar a los desarrolladores. Varios equipos ICO han recortado sus equipos al 25 y hasta el 50% en algunos casos. Así que muy atentos porque esto puede ser algún indicio de que se venga algún sell out para Ethereum. Aquí está la gráfica del artículo. Vemos como solo el 16, entre el 13 y el 16, el 13 y el 15 de diciembre vemos este high casi de 47.000, aumentando la cantidad de monedas saliendo de billeteras ICO en Ethereum. Así que es una noticia que nos deja con cierta precaución, con cierta preocupación también el ver que salga esa cantidad de Ethereum de esas ICO, porque posiblemente estos van a tener que venderlas para pagar a sus equipos, para pagar oficinas, para cerrar el año fiscal y seguramente vamos a tener posible sell out en Ethereum. Ojalá no sea el caso, pero ahí tenemos un indicio y son noticias interesantes para que nos ayuden a hacer nuestro análisis técnico con mayor precisión, teniendo en cuenta qué está ocurriendo detrás bambalinas, digámoslo, con nuestras monedas y nuestras inversiones. Bueno amigos, esa ha sido resumen, la conclusión de lo que estamos viendo en el mercado al día de hoy. Bitcoin una excelente señal alcista en este momento haciendo un pullback. Los dos puntos importantes de recompra pueden ser los 3.500 y los 3.350-60 aproximadamente. Sí es buena la señal, la ruptura es positiva, se dio el pronóstico de que llegábamos hasta los 3.200, 3.000, muy bien, casi que quirúrgico, entró a los 3.200 y empezó su corrección. Ojalá la pueda mantener. Si vemos que no logra hacer el rebote en ninguno de estos dos puntos y continúa la tendencia bajista, el siguiente objetivo o target bajista va a ser los $3.000, ahí donde tenemos la fuerza compradora más importante. Pero yo creo que es posible que estemos ante una posible inicio de recuperación, ojalá sea el caso,
puede ser que empiece la especulación ya con BAC cerca, porque se nos olvida, pero BAC está ya bastante cerca, casi a un mes o menos de su lanzamiento. Entonces podemos empezar a ver algún tipo de reacción en el mercado a la llegada de estos futuros. Bueno, amigos, me voy a despedir como siempre. Un abrazo muy pero muy grande para todos ustedes. Hasta la próxima.